Buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Están listas, listos? Hola, hola. Hola, hola. A ver, Buenas tardes. no sé si ya pudieron acceder, ya les envié el link para que pudieran acceder a la base que cada uno le corresponde, y cada equipo. ¿Lo tienen? Sí, ¿Sí? sí, listo. Listo, muy bien. Bueno, lo que les pediría al doctor Roldán es que pudiera iniciar desde cómo llegamos a la base de datos, o ya ustedes ya tienen el link directo, ¿no? Pero un poco para ver si hubiéramos hecho el cuestionario, cómo de ahí pasamos a la base para empezar a trabajar en ella. Por favor. Muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenido, querido doctor. Todos igual también para ustedes. Quedamos la ocasión pasada, creo que ya habíamos iniciado la maquetación del formulario con todas las posibilidades. Cierto, como señala ahorita la doctora, esa parte de poder revisar, verificar lo de la base de datos, no sé si lo vimos del todo, pero vamos a recordar rápidamente. Les voy a compartir justo uno de los casos, ejemplo, que ustedes están cierto trabajando, más creo que va avanzado. Por cierto, el de fake news tiene bastantes ya casos por ahí, ¿no? Estoy abriendo el de COVID, se los comparto y partimos de ese caso. Listo, creo que está. Sí, ya lo tenemos aquí en Bien, la... bueno, entonces ahí está. Ahora este es el formato sobre cómo se ve, no quien lo contesta, sino quien lo construyó. Algo importante es que las ligas que les ha enviado ciertamente la doctora corresponden a, digamos, el ingreso de forma directa a la base de datos que permite bajarla tal cual y trabajarla por fuera. Eso no significa que no siga habiendo alguna serie de cambios. Hay que pensar que hay un punto en que habrá que dar un corte dejar de recibir, digamos, respuestas para trabajar con esa base de forma definitiva. Para ello, una forma de hacerlo es la siguiente. Aquí donde tenemos el cuestionario, cuando vamos a respuestas, directamente, esta parte de la derecha, aquí arriba dice si se aceptan respuestas o no. Si yo bloqueo esto, no me quiero deshacer probablemente del cuestionario. Si yo bloqueo aquí, ya se dejan de aceptar respuestas. No tiro el formulario, lo dejo para otro momento, pero ya no, quien tenga la liga no va a poderlo abrir. Como se trata de una liga que está en redes, que está caminando por muchos lugares, no sabemos a quién le vaya a llegar y tenga intención de contestar, si yo ya hice un corte no lo va a poder hacer, al menos hasta mientras yo no desbloquee este punto. Si por alguna razón luego vuelven a abrirlo y quieren volver a aplicarlo sobre esa misma condición y generar mayores datos en la base de datos que ya viene construyendo el formulario, pues simplemente se reactiva y se acabó, ¿vale? Y todo funciona tal cual. Si recuerdan, dijimos, una vez que nos colocamos en respuesta, cuando queremos hacer una revisión de la base por cómo se está conformando, lo hacemos de este lado. Aparece aquí directamente, está el icono de una hoja de cálculo. En la barrita derecha establece, entre otras cosas, si desean recibir notificación por correo cada vez que hay nuevas respuestas, el dueño de la cuenta que genera el cuestionario, que genera el formulario, utiliza esto. Lo que yo ahora como ustedes están usando formularios que están hechos por separado, que yo realicé por separado, lo que conviene es que si ustedes utilizan uno, lo pueden hacer, les digo, pueden activar esta notificación. O bien, si también deciden, eso no lo vi con la profesora, pero puede ser conveniente enviarles la liga de colaboración del formulario, ¿no? Y ya usted se las envía, doctora, y para que puedan activar esa parte. Digo, igual no es una cosa ahorita urgente, les urge trabajar con lo que está generando la base y esto. Seleccionar el destino de respuesta, que es como establecer, digamos, hacia qué, un correo en particular, no todos los casos. Yo creo un cuestionario con una cuenta de correo de Google, pero no quiero que ahí llegue la respuesta, digamos que no llegue
la respuesta, sino que me avise a otro correo. Si yo lo tuviera, lo puedo activar por ahí. Desvincular el formulario, eso significa dejarlo de compartir, es decir, que se desactive el link. Mientras la otra, lo que decía era bloquear momentáneamente o por un tiempo o periodo la aceptación de respuestas, este quita link. Si generan otro, va a ser un link nuevo. Entonces, quien tuviera el link pasado no va a poder entrar aunque esté reactivada nuevamente el cuestionario. Eso es parte de las herramientas. Descargarlas en una versión .csv que se utilizan para varias aplicaciones para hacer algunas estimaciones de orden cuantitativo. Hay algunas que lo que piden es eso. Por ejemplo, si han usado JASP, que es una suerte de alternativa a SPSS, ¿no? Mientras SPSS es un programa que hay que pagar, bueno, si es que se compra trucha, pero hay que pagar. JASP es libre, eso lo crearon en el MIT también, y está fabuloso, está circulando, sirve para Mac, sirve para Windows, para Linux también se puede abrir en Linux, quien usa el sistema operativo, y funciona bastante bien, pero usa los archivos de Excel de este tipo, que en Excel se pueden guardar de esta manera, como .csv. Imprimir las respuestas o eliminar la respuesta. Con esto hay que tener cuidado, porque si por alguna razón eliminamos las respuestas, se van todas las que se hayan acumulado y no se pueden recuperar. Digo, probablemente, no sé cuánto tiempo de que hayan caído en la basura, digamos, y recuperar, pero bueno, no es lo más recomendable. ¿Por qué está activa esta herramienta? Bueno, no solo por razones de querer vaciar las respuestas del formulario como tal, sino porque regularmente la intención de un cuestionario en algunas ocasiones implica echar a andar un piloto, ¿no? Hacer unas pruebas, ver cómo se responde, ver si hay que ajustar las preguntas en alguna medida, si hay que completar. Una vez que tenemos eso claro de haberlo echado a andar con algunos casos, en ese momento se elimina todo lo que está y ahora sí, como nuevo, se echa a andar para que todo sea nuevo, ¿vale? Entonces eso es lo que activamos desde aquí. Ahora, la base de datos se crea una vez que le damos clic a este icono que es hoja de cálculo. Aquí ya tenemos, evidentemente, como ya tenemos respuestas, ya está conformado. Si lo hiciéramos en el caso de un cuestionario acabado de construir, en el cual ya tenemos respuestas, pero no hemos generado una base de datos, lo vamos a hacer con este caso, que ni tiene realmente nada, es un ejemplo de formulario de contacto que tiene la misma aplicación. En las respuestas, aquí no hay nada, pero de todas maneras se puede conformar la base de datos. Si yo doy clic aquí, aparece de esta manera. Cuando no he generado la base de datos, va a aparecer así. Cuando ya lo hice por primera vez, cada ocasión que lo abra, lo que va a hacer es llevarme directamente a la base de datos en línea. Pero mientras va a ser así. Este es importante porque nos vamos a dar cuenta que en automático la base de datos, que es un archivo alterno al formulario que va a crear, que es una hoja de cálculo, va a tener el mismo nombre que el formulario original, va a tener tal cual el mismo nombre. Va a crear una base que va a recibir todos los datos de ese formulario. Sin embargo, tiene la opción de elegir una hoja de cálculo o una base de datos alterna que tuviéramos. ¿Por qué sirve a veces esto? Porque si por razón alguna volvemos a aplicar este mismo formulario, este cuestionario, un tiempo más adelante, después de que lo cerramos, o digamos lo cancelamos la recepción de respuestas y lo volvemos a abrir, y lo queremos volver a aplicar, digamos que a la misma población, con esas características, con una intención de analizar en términos comparativos lo que contestaron en un periodo y lo que contestaron en otro. O sea, me imagino ahorita en términos de la pandemia y después de la pandemia, por así decirlo, o un grupo de edad en particular. En esta ocasión lo aplicamos a un grupo de edad de los más jóvenes, por ejemplo, y en unos meses lo aplicamos a uno de mayor edad. Podemos agregar todas esas nuevas respuestas a la misma base de datos que teníamos. Como ya la habíamos creado, entonces yo le voy a dar aquí, elegir una que ya existe. Me va a abrir la opción de revisar cuál, yo voy a encontrar la que corresponde y le voy a dar clic a esa, de tal manera que va a agregar estas nuevas respuestas. Nos vamos a dar cuenta de ello no solo porque va a enlistar la serie de respuestas abajo de las que ya habíamos previamente construido, sino porque además todas las respuestas tienen una hora y fecha de respondida, digamos. Y eso nos va a permitir verificar. Como aquí no tenemos ninguna, simplemente le damos que sí, que la cree, ¿no? En create, aquí en todo caso, que la cree y hace la base de datos, que la abre enseguida, que es un archivo alterno, y aquí está. Aparecen los datos que se solicitaron, y bueno, no tenemos nada porque nadie ha contestado, que es lo que veíamos en la pasada, donde aquí sí tenemos casos que ya se contestaron, ¿no?
Y aquí aparece la marca temporal, como vieron, que es la fecha de contestación, la hora en que lo hizo, las primeras respuestas de las palabras, y luego el resto de los casos también, ¿no? Que fueron contestando, todo va a aparecer aquí. Aquí lo tenemos. Algo que es importante también notar y que yo he venido checando como con el tiempo de estar revisando estos formularios es algo interesante. Aquí, por ejemplo, pueden ver que dice directamente después de la marca temporal comienzan a aparecer las palabras que emitieron las personas, pero no aparece la pregunta. Nosotros asociamos que se trata de la respuesta a una pregunta que hicimos y que seguramente reconocemos, no tenemos problema. Pero es importante considerarlo porque por alguna razón si empiezan a compartir, por ejemplo, la base para generar el análisis con un equipo y no conocen bien el cuestionario, pueden extrañarse, ¿no? Es decir, puede llegar a suceder. Si yo reviso mi cuestionario que está aquí en el formulario, sé que se refiere a las palabras. Pero veamos esto acá. La pregunta 2, las palabras evidentemente que emitió y los lugares que colocó. Quiero que vean que cada una de las posibilidades de respuesta es la que va a aparecer como posible respuesta en la base de datos, con una columna en particular. Entonces hay que reconocer, pues, para poder tener, ¿eso qué significa? Que debemos tener a la mano el formulario, como si fuera la clave, digamos, para saber qué pregunta fue la que se hizo y qué opciones de respuesta se dio para saber a cuál de ellas corresponde cada columna, porque como se dan cuenta, regularmente no aparece esto, no va a aparecer esto, lo de la palabra 1 o de la palabra 2. Va a aparecer esta pregunta como, digamos, como respondida en la primera opción. ¿Cuáles pusieron en primer lugar? ¿Cuáles pusieron en segundo lugar? ¿Cuáles pusieron en tercer lugar? Y es así como debemos comenzar a reconocer. Veámoslo aquí. A continuación, solicitamos nos indique el lugar de importancia. Y dice, segundo lugar, ¿y esto a qué corresponde? O sea, sí, pero ¿a qué palabra? Entonces, ¿no? Dices aquí, ¿a qué palabra corresponde? Si no sé exactamente si todos habían, la relación directamente, recuerdan que estaba, que en el formulario dijimos, todo lo que corresponde a la palabra A, le vas a dar un lugar, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces es importante tener a la mano esto para verificar si no cuadrara, si no entendiéramos cómo está cuadrando, pero creo que no es muy difícil si pensamos que esta primer pregunta corresponde a la palabra a la primera palabra. ¿Estamos de acuerdo? Toda la primera palabra tuvo este tipo de calificación. Luego, la segunda, que es lo mismo, repite la pregunta, es lo que hace el formulario, lo tenemos una sola ocasión. Y luego tenemos las posibles respuestas, del primero al quinto lugar. En la base de datos, cada posible respuesta la repite la palabra porque hay una posibilidad de una segunda respuesta, de una tercera, de una cuarta, de una quinta. Por eso dice, en relación con la primera palabra, estas son las contestaciones. En relación con la segunda palabra es esto. Pero aquí no te dice, esto es de la primera, esto es de la segunda. Nosotros lo deducimos porque es como se construyó el formulario, ¿no? Dimos opciones de contestación. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto de eso y así es como vamos reconociendo. Aquí está el resto de los casos. Esto era el valor que se le da a cada palabra. Creo que la única manera de reconocer es que todo esto corresponde a la pregunta 2 porque lo que sí aparece es el número 2. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Es importante que como el programa tal cual no le coloca número, no hace una numeración, nosotros sí lo hagamos para reconocer de forma inmediata a qué pregunta se refiere y relacionarlo con la respuesta. Todo esto se refiere a la 3, que era, enseguida le solicitamos, nos indica el valor que tiene para usted cada palabra, si es positivo o si es negativo. Palabra A, palabra B, palabra C, y así está, cada lista. Y luego, aquí había otra pregunta, donde la pregunta tal cual no aparece. Aparece la respuesta en relación a las palabras que corresponden A las definiciones que les a pedimos las que tuvieran. definiciones, exactamente. Ahora le pedimos una breve explicación del significado que tiene y lo que no nos aparece esta pregunta, pero la relacionamos que corresponde a esas siguientes respuestas que son de cada una de las palabras. Por eso se ve de esa manera. Entonces conviene tener, porque si no, les decía, puede decir, chin, esta venía así, pero aquí no.
porque esta traía este estaba dentro, ¿se acuerdan de una cuadrícula que daba la opción de las palabras y de la calificación en un valor positivo o negativo? Por eso apareció, pero acá yo coloqué, di una, digamos, descripción de acción, pero como no tiene en sí misma una respuesta dentro de la misma redacción del caso, no es una pregunta en sí misma, pues no va a aparecer en la base de datos, sino las siguientes, que es a las que responden, ¿no? Entonces, es ahí, cuidado con eso. Luego teníamos las siguientes, bueno, aquí sí no hay problema, son preguntas tal cual, la 5, la 6, la 7, la 8, ¿cómo van? La 11 hasta la 13. Todas estas no tuvieron problemas, fueron opción de descriptiva o bien de opción múltiple. Listo. Bien, ya que tenemos la base de datos, lo que podemos hacer varias cosas con ella. Una, recuerda que mientras se mantenga aquí, de esta manera como se ve que es en línea, se va a estar actualizando probablemente si se siguen contestando casos. Si ya vamos a trabajar con ella, entonces lo más, digamos, funcional es bajar el archivo, que es aquí, archivo, y en descargar, que da las opciones de descarga. La primera, que seguramente es la que se va a trabajar, que es la del Excel. El ODS, el TSV, por ejemplo, que es el HTML, que son archivos codificados, que se utilizan para páginas web, para análisis de programas como JSON o como Gephi, hacer redes, ese tipo de cosas, para eso está. O bien el CSV que les comentaba hace rato, que es como se sube justamente a este tipo de visualización, o como los maneja Jazz por otros programas, o el ODS que para leerlo, por ejemplo, en OpenOffice o en ese tipo de programas de código libre, ¿no? De código abierto. Entonces aquí se baja el archivo. Ya saben que va a aparecer en su carpeta de descarga o la opción de guardar como si es que la tienen según el explorador que estén usando. Yo a mí me cayó aquí abajo y con eso ya no tengo inconveniente de bajarla aquí a mi escritorio. ¿Listo? Otra cosa que se puede hacer con el archivo desde aquí es compartir. Ustedes justamente ya tienen la liga de estos archivos, al que a cada quien corresponde, o todos, no sé cómo está organizado, no recuerdo, pero desde aquí se produce esto, ¿no? Hay dos maneras. Aquí donde dice publicar en la web, cuando le damos clic, aparece la opción que ya está de hecho dada como tal para generar un vínculo, un link. Aquí está el link. Este link es el que yo copio y envío a alguien en particular para que lo pueda ver. O bien, hay otra vez, si lo quieren incorporar más bien en un blog o en una página web, se usa el iframe, que es este. Incorporar, ustedes copian esto, lo pegan en un código HTML en su blog, y entonces lo que ven ahí, dentro ya embebido en su blog, es toda esta página, se ve así. Pero bueno, eso es para otros menesteres. Hasta aquí es la bajada de la base, la visualización de la base. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna cuestión en particular? ¿Cómo van? ¿Nada con eso? Todo bien. ¿Que se regrese o ya lo tienen bajo control esa parte? ¿Sigo o me regreso? Ándale. ¿Todo bien? ¿Ya pudieron acceder a sus bases? Sí. Ah, qué bien. Bueno. Miren, y aquí tenía, que me parece un ejemplo de cómo se ve la base. Bueno, sí, así se ve. Cuando de esa liga que les compartió la doctora debe aparecer de esta manera. De hecho, acá hay que tener mucho cuidado con que la base de datos que tienen, que sigue activa, con el formulario y que se sigue llenando, es cómo ver en qué términos la comparten. Eso es importante porque puede suceder que por alguna razón alguien tenga la liga y le mueva los datos o desaparezca los datos, entonces puede suceder eso. Por esa razón está activado como solo de lectura, pero eso no impide que el archivo se pueda bajar. Si se dan cuenta, así es como tienen ustedes la liga. Donde yo se las mostré hace un momento, era un caso directamente vinculado con el formulario. Aquí está. Y vean, cuando le doy archivo, tiene muchas herramientas activas, pero porque yo estoy administrando, ¿no?, este formulario. Yo lo puedo administrar y puedo hacer lo que yo quiera con ella, pero la liga que les enviaron no permite eso por razones obvias. Por eso aparece así, va a aparecer como solo de lectura,
pero va a permitir bajar la base de datos, descargar. Eso sí lo permite hacer, y que no le muevan a lo demás, o imprimir. ¿Para qué? Para que no nos genere algún problema, que por alguna razón alguien por hacernos una broma nos bote todas estas palabras, sí, ya valió, porque ya no recuperamos esos datos. Entonces están en esos Desde el tiempos. archivo también se pueden descargar, entonces. Sí, Ahí nos da opción. esa liga que les envié, Ajá. sí, que la liga que usted les envió lo que hace es permitir verlo así, pero lo están viendo en línea, ¿no? En la red, donde está cargado el documento. Ajá. Entonces, lo que conviene es, evidentemente, bajar el archivo para comenzar a trabajar con él. Una vez decidan que van a hacer corte y ya no van a recibir más respuestas, descargarlo y ahora sí trabajar con él. Y lo que permite, digamos, en términos generales, es eso, cuidar que no se manipule o se pierda información. Daniel, ¿tenías una pregunta? Ajá, Y Miguel estaba también. viendo ahí. Sí, hola, buenas tardes. Me gustaría saber, me parece que es la fila 20, pero cuando les preguntan por qué eligieron o qué significa esa palabra para ellos, me parece que se ve mejor en sus respuestas. Si pudiera avanzar un poquito más hacia la derecha. La 20, vamos a ver, Sí, 19. Aquí. las ¿Esta? respuestas de la pregunta de la definición de las palabras, creo que se puede ver mejor el tipo de respuestas que dio. Que están después de los positivos negativos, ¿no? Ajá, si podría avanzar un poquito la gráfica hacia la derecha, por favor. Ok. Entonces esa es la pregunta. Después del positivo o negativo, me dijeron. Ajá. Por ahí ya empiezan Aquí están las descripciones. palabras. Sí. Sí, en la base están los rangos juntos. Cada equipo tendría que tomar los rangos que le corresponden a cada equipo. Es que no puedo ver bien actualizada la pantalla, pero las respuestas que daba la persona era algo así como, esto es una tontería grande. Entonces mi duda es Ah, si en ese caso hay posibilidad en el Excel de eliminar todas las respuestas de una persona para que no sí, las meta en la gráfica. Pero sí, en sí, sí, las sí. definiciones, inicialmente, esas no te deberían mover porque no sé cómo lo puso en las primeras, que son, díganos cuál es la primera palabra, sino que te está definiendo en esa parte que tú dices, está definiendo algo, no sé qué, a lo mejor aislamiento, ¿no? Y dice, aislamiento es una tontería tal, tal. Ese no te va a hacer ruido porque requeriría un análisis en términos de comprender al trabajar con las definiciones que te dan del COVID, que son la palabra A, B, C, D y E. Eso te construye, si lo hicieras en nube de palabras, obtendrías como las características más recurrentes para para COVID en la gente que entrevistaste. Y estas son las definiciones de alguna de esas palabras. ¿En dónde estaba, decías? Aquí Ahí me está, refiero un sí. poco a que la persona cuando respondió como que saboteó la Ah, encuesta ya, Sí, en claro, algunas sí, lo ya, hizo mal. partes. ya entendí, claro. Ajá. Entonces mi pregunta era cómo eliminar las respuestas, aunque creo que cierta parte sí la hizo bien, según ahorita vimos, pero Ajá, al principio igual puso como no es posible que suceda o algo así. Y aquí definitivamente sí saboteó. O sea, quería ver si se puede eliminar ese claro, tipo de respuestas. ajá, Claro, aquí puso, no es posible que pase. Y usó cada frase en cada tipo de palabra. claro. Usó una frase y en realidad, Sí, claro, entonces ahí sí tienes toda la razón. Entonces ese caso en realidad, pues no lo sirve, ¿no? hay dos Y, maneras de intervenirlo. Una, se puede votar aquí desde la misma base de datos, que es esto, y es un poco eliminar esa fila, ¿no? Se puede eliminar para que no aparezca y entonces no haga ninguna estimación la aplicación. Que claro, bueno, recuerden, las estimaciones que hace la aplicación son estimaciones que pueden sernos útiles, pero no del todo ni todas. Cuando estamos en respuestas y van viendo, ¿no? Va haciendo algunas estimaciones sobre las contestaciones que se han llevado a cabo, las respuestas. Vean, ¿no? Digo, aquí como está como complicado porque aquí se trata de decir palabras y son muchas, entonces solo dice en qué porcentaje, algunas de pueden haberse repetido, pero
se verá mejor a la hora de generar la nube de palabras, por ejemplo, o de darle un tratamiento por fuera. Pero las que luego son útiles son estos casos. Entonces dice, ¿qué lugar ocuparon? Tenemos 5 tipos de palabras, entonces en palabra A, ¿qué más hubo como primer lugar? Al parecer, la palabra A tiene, en términos de ser el primer lugar, es la que resultó más evidentemente con mayor rango que la palabra B y su primer lugar, que la palabra C y su primer lugar, o la D y la E. Entonces, más o menos puede tener cierta utilidad, pero aquí sí, pues valdría la pena, en los casos que no son útiles, echarlos, ¿no? El valor positivo y negativo de las palabras, creo que la mayoría de los casos de las palabras las calificaron de negativo y se puede ver aquí, por ejemplo. Esto, le digo, aquí no hay como mucha utilidad. En casos como este sí, pero en estos otros casos no. Aquí hay mucha utilidad, ¿no? Cuando dice hasta 44 respuestas desde su punto de vista, está relacionando con ustedes generan un tipo de respuesta y ahí está. ¿Quiénes están? Parece cuáles son en primero, en segundo y en tercer lugar de elección. Entonces, en esos casos sí conviene, desde la base misma, votar el caso, si fuera necesario. Si de todas maneras yo lo voy a bajar y la voy a trabajar, entonces ya abajo elimino los casos que me parezcan no pertinentes. Los desecho, ¿no? Para poderlo trabajar. Sí, sí sería lo más recomendable. Alguien hacía otra pregunta. Que si están juntos los 2 rangos de edad por cuestionario. En la base de datos. Le decía Sí, en el que están juntos y tendrían que separar. Y lo otro que nos decía es que en el cuestionario de injusticia había 2 preguntas que tenían cambiada la configuración de respuesta. No sé si nos puedes decir un poco más, Miguel, de eso. A ver, si quieren la abrimos. Sí, aquí las edades van a aparecer pues todas juntas. Habrá, una vez que bajen el cuestionario, separar lo que va a trabajar cada equipo. Tendrían que bajarlo y luego ordenarlo por la columna de edad, me imagino, y ahí ya para que vean cuál es el bloque que me corresponde y dejar el otro bloque para el otro. Y el otro votarlo. Así es. Ahorita vemos si quieren. Déjenme ver. Me decían que sí, profesora. Sí, a ver, Miguel, cuéntanos un poco. Lo que pasa es que en una de las preguntas señalaba cuáles consideraba usted cuáles eran los 3 problemas en México. Ajá. Y en la respuesta, en el segundo problema que debía de señalar, decía que la respuesta tenía que ser un número. Eso está mal configurado, claro. ¿En cuál? ¿En el de justicia o injusticia? Injusticia. Ok, vamos a ver. Es en la pregunta 10. Ok, vamos a ver. ¿Es esta, chicos? En la parte de abajo, donde dice la injusticia, dice opción 1. Ok, aquí. Cierto, esto está mal configurado, tienen razón. Y hay que ver porque ahí cómo lo contestaron, o si la dejaron más bien en blanco. Sí, porque esto era un texto, era una descripción. Esto era un texto así, párrafo. Aquí está. Recuerden que cuando hacen estos cambios en automático se actualiza. Déjenme ver la otra, que puede ser lo mismo. Era la 10, ¿verdad? Sí, aquí está en la misma. Sí. También creo que había otra que en vez de poder poner como una frase, decía que era un número. ¿Te recuerdas cuál podrá ser? Creo que es la pregunta 5. ¿La 5 de estos mismos cuestionarios? Sí. Bueno, aquí la 5 es cuando iniciaron los problemas de inseguridad en el país. Y se supone que la contestación es un texto breve de respuesta, donde esperamos, no sé si una descripción amplia o un número eventualmente, que puede ser
referido por los secuestrados por año. Pueden ser un suceso o un año, a veces indican en esa Sí. parte. Perdón, en la 5 es en la del cuestionario de injusticia. Ah, ok. No, aquí parece... Es con normal. relación a cuáles eran los principales problemas que consideraba de México. A ver, vamos a ver. Aquí no debe ser más adelante, entonces supongo. Ahora vamos a repasarlo. Estas no. Este es valor positivo. La descripción de la palabra, que están ahí en orden. Vamos viendo la respuesta. El lugar de importancia, la opinión, problema 1, 2 y Es 3 ahí. tienen respuesta. ¿Aquí? ¿Sí? Sí, en el problema 2 te dice que tienes que incluir un número. Esto es, sí, claro. La descripción, claro, la descripción no debe de estar incluida, la descripción no debe, más bien, la validación de la respuesta, solo cuando hace falta se debe quedar, de otro modo no, se debe eliminar. Aquí no se, evidentemente cuando ven el formulario, quien va a contestar lo ve simplemente así, a elegir, pero no ve que allá hay una valoración hasta que escribe y le aparece, ¿no? Está mal respondido porque tiene que ser un número. Y este es el problema, esto no puede suceder, esto se elimina. Se utiliza eventualmente cuando lo que queremos justamente es eso, que nos conteste estrictamente con un número, pero habíamos dicho que para ello pues, habría que generar una descripción mucho más concreta, ¿no? Para que la persona que va a contestar entienda que lo que tiene que poner es un número. Tienen razón, esto desde acá se elimina así. Y ya no aparece, por eso cuando me coloco, aparecía, ya no aparece, entonces ya no tendría que generar ese problema. Gracias por avisarnos. ¿Algún otro detalle que hayan identificado, chicos? De ese cuestionario nada más eran estas dos. Perfecto. De justicia e injusticia, sí, fueron los que más recién hicimos, entonces sí, supongo que apareció. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algún otro detalle sobre los cuestionarios o vamos a lo de la estimación, doctora? ¿Usted nos dice? Sí, vamos a la estimación. Si hay alguna otra cosa, nos avisan, pero sospecho que ya es todo por ahora. Profesora, yo Sí. nada más quiero comentar que yo hice mi propio formulario con el cuestionario tipo. A mí Sí. me tocó el 1, que es el del COVID, entonces, pero creo que pues no hay problema porque, bueno, hice las preguntas en base al cuestionario tipo, pero pues ese sí incluye lo de las fake news y es exactamente igual al link que nos mandó del profesor Raúl. Entonces, pues aplicamos ese, no hay problema, ¿verdad? No, ninguno. Solo la idea era para que no, como ayudarlos, para que no se sintieran tan agobiados con el cierre de trimestre, de la realización del cuestionario, y era un poco para apoyar a quien lo decidiera así, pero entiendo que hay algunos de ustedes que decidieron hacer su propio cuestionario y está bien. Yo creo que pues, así ya aprendieron, todos han aprendido algo, pero ustedes ya lo ejercitaron también. Sí. Entonces gracias. no hay ningún problema, no, de nada. Gracias a ti. Listo, entonces ahora vamos a ver el ejemplo. Una vez que bajaron su base de datos, recuerden, les voy a compartir el caso en Excel. Ese que es este. Aquí está. Hasta donde tengo entendido, si no me corrigen, estas son el tipo de preguntas, perdón, de respuestas que están buscando. Tengo entendido, no sé si era así, doctora, con un rango de edad específico, Sí, para poder hacer este tratamiento de... Sí, lo que ya no sé bien es si en las últimas versiones de Justicia y Injusticia lo agregamos, porque también había una versión que ya me perdí yo, Sí. en donde habíamos agregado una escala semejante y un poco la idea era en el contexto de, pues que estamos viviendo, ¿no? Cómo la justicia y injusticia no, creo que era sobre un tema que ellos elegían, pero no sé si ya se incorporó. Ese era uno de los datos y no sé si de inicio a lo mejor como
mostrar cómo se ordenarían por edad para que puedan separar cada grupo su sector de cuestionario, y luego quizá ir a la nube de palabras para lo de COVID y para lo, ¿no? Y luego, y luego ir a esa gráfica, ¿no? De que la otra, en términos de los problemas, pues también es identificar y tratar de ver cuáles son los principales problemas de esta población, ¿no? En términos del cuestionario, ir haciendo o tablitas simplemente de frecuencia en términos de los problemas que se identifican como los problemas del país. Y también creo que perdimos, había insertado una sobre el COVID cuando venía la tablita de desde cuándo, que sí es un problema grave la pobreza, la injusticia, la inseguridad, y había agregado COVID, pero creo que también lo perdimos. Pero bueno, ya el asunto es poder tener esos elementos en términos justo de que les decía, y me parece que en este contexto que estamos viviendo, pues hay lo que uno va oyendo en la radio, en las noticias, de diversos sectores, es una sensación o una condición, una percepción de que está siendo injusto, ¿no? El trato, nos sentimos maltratados algunos. Entonces, como ver esa parte que tanto se expresa de cara ahora a un tema y a un escenario como el que teníamos. Podíamos haber preguntado sobre la seguridad social, que creo que es otro elemento que se está movilizando en términos de qué tanto reconocemos que está bien o que está mal, porque está siendo muy cuestionado. Los datos son tremendos porque lo que es cierto es que paralelamente a las quejas de que no se les están dando los suficientes recursos, parece que el número de gente que trabaja en las instituciones médicas se incrementa el número de gente que está contagiada, y eso creo que como país nos coloca en un problema muy, muy difícil. Pero justo una situación como esta, pues creo que lo que activa o lo que agudiza es nuestra percepción en diversos grupos sociales sobre la justicia y la injusticia, ¿no? Entonces, cada uno irá procesando en términos de frecuencia en algunos casos, y hay al menos 2 cuestionarios que sí tienen esta escalita de me afecta directamente o no me afecta directamente, que podríamos también diseñar. Daniel, ¿tenías una pregunta? Doctora, entonces, porque estoy viendo que el cuestionario de COVID sí tiene esta pregunta de me afecta directamente y las demás 6 opciones, pero en justicia no está, entonces nosotros no haríamos esa gráfica. Pues no, porque no tienen ese se nos fue, a mí se me fue a la hora de revisarlo, y no lo tienen, no harían esa gráfica, pero nos presentarían un poco las palabras que vienen a la mente, que creo que es bien interesante en este contexto, de que vienen a la mente, no sé si es justicia o injusticia, cuáles son las palabras, ahí les pediría una nube de palabras sobre cuáles son las cosas que están ahorita destacándose en esa parte. Y en términos de los problemas sociales, cuáles se identifican como el principal problema, ¿no? Si hay un poco, si se acuerdan cuando vimos el tema de los, no me acuerdo ahora cuál, que se empiezan a repetir, entonces empezamos a encontrar en este momento tan particular de que estamos viviendo como sociedad, cuáles son los principales, los que se identifican como los principales problemas que debería resolver el país. Y bien es cierto que, de todas maneras, si se acuerdan, según la última parte del cuestionario pregunta de quién es responsabilidad de ese problema o cómo se originó, si es importante o no, que es otra manera de presentar el mismo modelo, y si usted piensa que puede hacer algo por resolverlo. Entonces, poder sistematizar esos datos es una manera indirecta, porque no es la escala como tal, pero está indagando sobre los mismos aspectos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. Muy bien, entonces, ok, hay como varios reactivos, por lo tanto, varios indicadores de tratamiento, pero lo que veíamos es, para el caso
en el sentido de los que tienen COVID y los que tienen el de Fake fake news. news, creo que sí aparece Sí, ahí sí aparece la ese escala. caso. Entonces, Y los otros dos aparece, pero aparece no como escala, sino aparece como preguntas abiertas que buscan indagar sobre cuál es para usted el principal problema, cómo o desde cuándo se originó, de quién es responsabilidad, qué tan importante es. O sea, sí se pregunta, pero vienen como preguntas abiertas más bien. sí, 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 sí. Bien. Miren, Y para ahí lo el primer usamos caso, con frecuencias, ¿no? Básicamente, y con caracterización y sistematización de esos problemas, que un poco lo que yo esperaría es que se van a concentrar sobre algunos problemas, no nos van a anunciar 50 problemas, sino que lo que vamos a observar es una tendencia a concentrar los principales problemas en nuestra percepción en un universo a lo mejor de 10 o 15 problemas, no creo que sean, pueden variar un poco, pero digamos, el consenso se va a dar sobre algunos. Vamos a ver cuáles son esos. sí, bien. Sí, ahí el trabajo es un poco más de interpretación. Tendrán que bajar esos datos, interpretar y encontrar las constantes, en alguna medida en las descripciones, y eso les permite elaborar. De hecho, lo que pueden hacer es tras revisar ir como codificando, es decir, tener la lista de respuestas, irlas leyendo, ir codificando cuáles, digamos, están focalizadas a un tipo de respuesta. Pueden decir, bueno, 3 o 4 podrían estar en una sola, y eso les permitirá como pensar que es lo que pueden visualizar de alguna manera. Sí. Lo primero de antemano es, claro, para todos los casos, el asunto de las palabras sí está dispuesto, ¿no? Sí. Las palabras, como están aquí. Entonces, las palabras no tienen ningún problema. Aquí tengo mi base de datos que ya bajé, y ya ven que les señalaba la ocasión pasada. Lo que hago directamente es copiar el cúmulo de palabras, que pues ahora sí, desde la palabra hasta Ahí la la E. recomendación sería que antes, que ya que la copien, pueden revisar que el uso de mayúsculas, minúsculas, acentos, que estén escritas de la misma manera para que no las contabilice de manera distinta, sino eso va a ser bien importante, ¿no? Que sea como... Bueno, cierto. Esa parte de homologar, de homogenizar, de lematizar, como se conoce de muchas maneras, es central. Revisar las palabras. Digo, puede ser un poco de más talacha, pero es más seguro. De hecho, aquí mismo pueden hacer un ejercicio de homologación y repensar, que en términos de una idea de representación tiene sentido. La revisión de las palabras como tal implica, miren, de hecho esto me hace pensar que nos va enseñando más cosas. Podemos solicitar a la hora de aplicar los cuestionarios en línea, por ejemplo, hacer una descripción clarita donde le solicitemos a la persona que cada palabra que escriba la escriba, por ejemplo, en mayúscula y sin acentos. Eso sería central para ayudarnos a todo el trabajo de limpieza de las palabras. De acuerdo. Es decir, eso sería interesante. Pero ahorita el trabajo implicaría un poco la revisión de los casos, de las palabras que como tal se encuentran, y sí implican una suerte de corrección manual. De hecho, regularmente así se hace, de manera convencional así se hace. De manera convencional, lo que hacemos es, como se aplican los cuestionarios por fuera, en papel o algo así, hay que vaciar las palabras, ¿no? Para poderlas trabajar, por ejemplo. Pero ese vaciar las palabras implicaría... Ajá. De hecho, no sé si como en Word, creo que sí, también aquí hay una función que te permite ponerlas todas en mayúsculas o en minúsculas. Sí, aquí... Eso nos adelantaría, ya nada más tendríamos que ir sobre los acentos, ¿no? Sí, pero sobre todo puede... porque de repente si ponen salud una vez lo ponen con mayúscula y la otra ponen con minúscula, nos genera como si fueran dos categorías cuando en realidad es la misma categoría. Sí, ciertamente hubiera estado bueno saberlo antes, pero justo, yo de pronto cuidaba, por ejemplo, mucho eso para cuando se trata de hacer un trabajo netamente de análisis lexicográfico, ¿no? Ahí con antelación uno sugiere que las palabras estén colocadas de tal manera cuando eso se va a hacer. Pero además implica un análisis mucho más profundo que no se va a hacer acá. Ahorita aquí se va a hacer una simple nube de palabras, Sí. tal cual, que va a generar directamente la aplicación que ya les mostré la ocasión pasada, entre otras. Pues conviene, digo, a lo mejor no el punto de lematizar, y eso que significa encontrar
prefijos, orígenes, familias de palabras que corresponden a un mismo término y luego cambiarlas. No, simplemente yo diría convertirlas en mayúsculas y luego revisar el asunto De los de acentos, los acentos. De hecho, básicamente. recuerdan que pueden hacer eso, ¿no? Si ustedes señalan un X número de casos y luego se van a en buscar, aquí, buscar y reemplazar, y pueden poner, entre otras cosas, por ejemplo, que desaparezca todos los acentos. Digo los acentos y que los reemplace con nada. Que busque casos y que reemplace todos los casos, por ejemplo. Miren, en esta serie que yo lo hice me dicen que no hay No hay. casos así, pero así lo pueden hacer. Y hay otra función, no recuerdo ahora, pero hay una función que permite, como señalaba la doctora, convertir todo en mayúsculas. Señalan sus casos, en todas estas que las hagan mayúsculas. Entonces puede ser lo primero. A ver, aquí ya tengo más casos. Aquí sí tendría que haber. Pero se hace desde acá. Encontrar, buscar y reemplazar. Creo que al lado del número del tamaño está la opción de poner todo en mayúsculas, me parece. La A mayúscula, al lado del 10, creo que puede ser esa la opción. Ah, pues fabuloso. Sí, es que sí, ese sería. Yo creo que sí hay forma. ¿Dónde me dices, Daniel, Al lado del Daniel? 10, creo que la A con la flechita hacia arriba, en el tamaño de la letra, de la tipografía. Al lado de Arial tiene Arial, el ajá, 10. Ah, Arial 10. aquí, ya. Aquí en estos. Ajá. Una de esas me parece que es la de poner todo en mayúsculas. No, No, esto lo eso que es hace es, Mm, para aumentar el tamaño de la letra. Ok. así es, aumenta o disminuye. En Word Bueno, sí si quieres, aparece una bueno, opción. ya saben que tienen que trabajar en eso y si quieres, vámonos a la nube de palabras para que Vale, aprendan. yo les mando de todas maneras una liga de la función. Es que hay una función acá, pero hay que buscar en lo de, digo, no sé ahorita, pero es en el caso de lo de palabras, pero hay una que te convierte todo en mayúsculas. Y luego ya todo, buscar y reemplazar, que quite comas, que quite espacios y que quite acentos, por ejemplo. Ya, Ujú. con eso puede ser. Y Y decíamos, entonces yo lo que y copiar. si eliminas el caso ese rarísimo de una vez para que no ¿Cómo? si Ah, eliminas sí, sí, de una vez, por favor. sí, vamos, ya te sepa. Y ya, se fue. Perfecto. Exacto. Entonces, recuerda que copio todo de una sola vez y me voy a nube de palabras. Déjenme mostrarles. Vamos aquí. Y creo, no sé cuál les mostré, si esta es una, hay como muchas. Esta es una, por ejemplo, funciona muy bien. Aquí no sé si fue este el que les envié o cuál, pero esta también funciona muy bien. En archivo, dice aquí pegar o escribir texto. Aquí se pegan todos los casos de las palabras. Ahorita es probable que nos aparezcan en ese casos que no estén bien escritos o esto, pero bueno, si se trabajan un poco antes puede funcionar, se aplica y aparece esto. Entonces lo otro es solamente darle un poco de diseño. Por ejemplo, la forma. ¿Qué forma quiero que refleje? Nosotros elegimos. En la forma, de hecho, uno puede subir sus propias imágenes. Pero la imagen tiene que ser un PNG para que lo haga de esa manera, ¿no? Formas de letra, formas de esto, o subir su imagen. Estas formas convencionales que genera. Lo otro es cambiar, por ejemplo, el tema. Son los temas de colores y fondo que nos genera. También, ¿no? Voy a poner esta. El tipo de letra, la fuente. Es una que se visualice mejor. Por ejemplo, cambio el tipo de letra. Cerramos. Ahí está. Y de antemano ya va justamente diciendo cuáles fueron las palabras que tuvieron mayor presencia en este cúmulo de palabras, que fueron más, que se repitieron. Y lo que hace es, las ocasiones que encuentra la palabra tal cual, y por el número de veces le va a generar como una suerte promedio, digamos, y lo va a aplicar en la visualización, pero se ve mucho más grande el caso, ¿no? Aquí está, enfermedad, miedo. Si lo que queremos es mantener la forma que hemos elegido, lo que hacemos es dejar
ortogonal la ocupación de las palabras tal cual, pero si no, podemos cambiar ese caso también aquí, y las palabras como queremos que aparezcan, si todas horizontales, o todas verticales, o de otra manera, de todas estas maneras. ¿Vale? Entonces decíamos rápidamente, podemos cambiar los colores específicos, los temáticos ya están dados como tal, el tipo de fuente, la forma que hemos elegido, invierte los casos, los ponemos bien alrededor, y la forma se queda en medio, ¿no? La forma que habíamos elegido, pues la idea es que aparezca de esta manera, rotar las palabras, ya habíamos dicho. Nada más, el listado de palabras, permite eventualmente generar algún tipo de filtro. Esto se utiliza mucho también para digamos, hacer una proyección de discursos. En los discursos aparecen muchas preposiciones, números, símbolos que no nos son útiles. A veces queremos nada más referir, pues no sé, verbos, sustantivos, adjetivos, palabras que sean útiles y que tengan un significado mayor. Entonces desde aquí podemos eliminarlas. Aquí todas son palabras únicas, entonces creo que todas son importantes, era la intención. A lo mejor esto no tiene que ver. Entonces a lo mejor esto desde acá lo puedo eliminar. Y se va. Eso lo reaplico y va a aparecer. Ya dejará de aparecer aquí. ¿Sale? ¿Y cómo nos lo llevamos para... Vamos a archivo, y aquí dice guardar como imagen de alta resolución, compartir en alguna red, qué sé yo. Simplemente le damos, no sé, guardar, por ejemplo, como imagen de alta resolución. Nos da opción de ponerle un nombre. En automático lo lleva como JPG. JPG, recuerden que es una imagen que tiene fondo. Pero si yo la quiero con una imagen que no tenga fondo, por si le voy a poner uno distinto, puede ser PNG. Si es SVG, ese es para darle edición todavía en un programa como Illustrator, Photoshop o CorelDRAW. Lo llevo como PNG, lo guardo, me empieza a descargar. Como lo pedí como HD, tarda un poquito más porque va a ser una resolución un poco mejor de la nube. Pero bueno, tampoco es demasiado. Qué bonito Una vez que está listo, ¿mande? Qué bien le salió, se ve muy bien, se ve muy claramente las principales problemas que están, las principales palabras, ¿no? Asociadas. Sí. Aquí descargamos y lo que hace es llevárselo otra vez a su carpeta de descargas. Donde yo aquí ya tengo ¿qué es esto? Pero bueno, aparece justamente así, ya el archivo lo va a guardar donde ustedes lo tengan y de ahí lo podrán utilizar sin bronca. Que es lo mismo que pueden hacer en el caso donde dice qué problemas, ¿no? No sé si... Los problemas, no sé si estén, por ejemplo, referidos como discurso, como prosa, o son problemas específicos. Deben ser, normalmente son problemas específicos. Entonces, la idea es que puedan hacer una nube de palabras como para identificar los principios. Yo creo que incluso va a haber una mayor concentración en las respuestas por la experiencia que hemos tenido. Pues sí, ahí puede servir. Entonces, donde les piden, para el caso de justicia, creo que cuáles son, que refieran los problemas, ahí es donde se puede utilizar. Lo que ahí probablemente se van a encontrar es que algunos van a escribir una frase más larga que una palabra, van a decir problemas de economía, por ejemplo. Entonces, ahí que es útil, a la hora que lo meten a la nube y se van a la parte del listado de palabras, se van a encontrar el D. Ese D lo pueden botar. O bien, hacer lo siguiente. Si la intención es que se quede toda la palabra y que se entienda, si le ponen problemas de economía, van a ser 3 palabras. Las 3 palabras van a aparecer por separado. Entonces yo lo que regularmente hago con eso es bajo esos datos y con antelación, antes de subirlos aquí, esas frases tal cual las junto. En Word permite vaciar esos espacios, que no queden espacios entre palabras, entre frases. Entonces va a quedar problemas de economía todo junto. A la hora de subir todas esas frases, pero ya comprimidas, digamos, sin espacio, aquí los va a leer así y los va a presentar como una sola palabra, es decir, como un solo problema. Eso también se puede hacer. ¿Vale? Sale. Entonces, ese es el caso de nube de palabras. De nube de palabras. Luego, íbamos con el asunto de ya el ordenamiento de los resultados en términos de los grupos de la edad, ¿no? Teníamos esto. Ajá. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, de todos estos datos, lo que me interesa llevarme es ciertamente la variable de edad y las respuestas creo que eran ¿esta me afecta? Sí, era esta, ¿verdad? Sí. No sé si era esta.
Sí, esa es la columna. Sí, perfecto. Entonces simplemente señalo toda la columna, digo, esto ustedes deben saberlo, no creo que tengan problema con esa parte, y la edad. Yo tengo ahí los dos casos señalados, sombreados, eso los copio, no me deja copiar múltiple selección, entonces voy a hacer uno por uno y los abro en otra. Aquí está. En otro libro, en otra hoja. Aquí me traje la respuesta, la voy a quitar, perdón, la pregunta, solo tengo la respuesta. Ahí está. Y la edad. Era este que puedo colocar aquí. Ahora sí lo estoy copiando. Están los casos. Yo tengo la edad. Y aquí va la pregunta. Y La número 22. Ujú. ¿Mandé? ¿Ahí están los dos rangos de edad o solo está uno, chicos? Creo que solo está uno, ¿no? No sé cuál era el En realidad aquí están todas las edades, ¿no? Que colocar. Entonces no sé cómo se iba a dividir. La elección del rango de edad de una edad a otra para crear los grupos lo tenemos que hacer necesariamente de acuerdo a cómo hayan decidido hacer el mismo con atención, evidentemente organizar de forma independiente estos datos. Esto igual seguro lo saben hacer, que simplemente ya tengo los datos que necesito para trabajar, que señalar ambas columnas, perdón, y organizarlas, ¿no? No de manera ascendente en automático o descendente, porque necesito decirle a través de qué columna. Exacto. No tengo encabezado en mis listas, entonces voy por columna. La columna que tiene la edad y que quiero de forma ascendente es la columna B, de manera ascendente, como ya dice acá. Señor, ahí está. Ya tengo mis respuestas ordenadas ascendentemente por edades. Aquí es donde ya decido cuál va a ser la manera en que voy a organizar estos grupos por rangos de edad, si es que es la intención. Lo que teníamos inicialmente respecto del otro ejemplo es nos siguen viendo el mismo. Era para un grupo general, en general, ¿no? Que es el ejemplo que dimos. Entonces, no sé si esto lo van a dividir específicamente en grupos de edad, doctora, o no, o van a hacerlo todo. Pues se me hace que lo van a hacer todo porque era de 17 a 25, que es la mayoría, Híjole, sí y luego de 37 o de 27, no es cierto. Espérame, aquí lo tengo. Pero veo que solo tienen, digamos, uno de los rangos más cubierto, entonces a lo mejor si no se completa, me parece que tendrían los dos equipos que trabajarlo, a menos que sigan avanzando en la recuperación de información, y si lo completan, pues entonces se divide en los dos espacios, ¿no? Sí, solamente así, porque entonces este era el otro ejemplo que teníamos, a ver si se los puedo. A ver, espérame. De 17 a 25 y de 37 a 45. Entonces el segundo rango yo no lo veo Solo hay solo los últimos de 37 a 45 no están. Sería de 27 y solo tenemos 3 casos. El resto se divide, pero bueno, si todavía van a completar, a lo mejor valdría la pena. Y si no, pues en la medida en que parece que
se está concentrando ahí, pues completarla para que al menos su muestra sea un poco más grande, ¿no? Sí, 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 al menos tenga un poco de más casos. Así es, Eh, eso fue Bueno, algo doctora, que no. Sí, es que a mí me tocó lo de COVID de 37 a 45 y yo hice mi propio formulario, entonces yo creo que por eso no aparece. ok, perfecto, está Sí, bien. sí. Ok, A mí también me gracias. tocó COVID, pero a mí me tocó en el rango de 26 a 36, pero también hice mi formulario. Ok, entonces ahí tenemos ya los dos. sí. Sí, Alondra, pueden ampliarlo en términos de que haya gente mayor a 45 y que incluso sean de 55 años. ¿Sale? Para Muy poder bien. hacer. Entonces, creo que con esta parte ya podrían hacer ese gráfico, ¿no? Un segundito. Sí, de hecho, bien, de hecho, de ser un solo grupo y no necesitar dividir por grupos de edad, tiene poco sentido traerse los datos de edad, digamos, porque es un rango completo. Dirían, el resultado en relación, más bien la variable podría ser otra, ¿no? Fueron estudiantes o fueron, o son, no sé, cualquiera que ustedes estimen, pero su universo de población generó estas respuestas. Entonces, las que se van a trabajar justamente son estas respuestas. Y lo único que necesito prácticamente es conocer el número de ocasiones que se generaron estas respuestas para poder establecer el tipo de gráfico, que es un gráfico muy, muy simple, ¿no? Entonces, aquí lo que organizaría yo, por ejemplo, es otra vez esta información. Si voy a trabajar con todo sin dividirlo, sería toda esta información y lo organizo, pero ahora ya no por mi columna B, sino por mi columna C, para saber hasta cuántas ocasiones se repitieron estas respuestas, que es de esta forma. Creo que están viendo el otro gráfico, chicos. Este es el que me interesa. Vean las edades, ya están cambiadas. Porque lo que hice fue reorganizar otra vez ambas columnas. Y les di otra vez organizar aquí, ordenar, pero ya no por la columna ya no por la columna B, sino por la columna C. Entonces lo que tengo organizado son mis respuestas. Ya puedo entonces, junto con eso, establecer un conteo para qué es lo que me interesa, hasta cuántos casos te respondió cada uno de ellos. Ahora, quiero que vean, digamos, esta respuesta es este tipo de casos es pequeñito, los casos son pocos. Yo puedo simplemente contarlos así, 1, 2, 3, contar. ¿Cuántos fueron me afecta directamente y es esencial, pero no hay nada que yo pueda hacer? ¿Cuántos de estos son tres? Y así puedo hacerlo. La lógica más funcional es que de única ocasión yo debería tener esta lista para elaborar, digamos, un gráfico para saber cuántas de cada uno y hacer un conteo que lo podemos hacer con una pequeña fórmula. Y entonces hacer lo siguiente. Primero, yo diría, copio todas mis posibles respuestas para empezar a armar mi gráfico y las coloco aquí abajo. Y luego voy a deshacerme de los casos repetidos. Esto sería tomar esto hasta aquí, por ejemplo, dejar solo uno. Luego serían estos dos para dejar solo uno. Acuérdense que ya los tengo organizados por esa vía, entonces ya no tengo problema en... Luego hasta aquí. Todos estos. Hasta aquí. Y de aquí también todos estos. Hasta aquí. Y el otro está solito. Oh. Ops. Le di clic y se fue. Hay que tener mucho cuidadito con el manejo. Bueno, es que uso pad, entonces en vez de ratón, creo que con ratón es más fácil hacer esto.
era así, luego estos dos, luego todos estos hasta acá. Este último. No, el último se queda, ¿no? Ah, cierto, cierto, cierto. Este es único. Ujú. Damos botón derecho, bueno, ya saben, o doble clic si es en Mac, y borramos todos los demás. Y entonces tenemos una lista única de casos, que son estos. O sea, bueno, son los tipos de respuesta que podemos poner hacia la derecha. Y ahora, aquí es donde vamos a hacer el conteo de las posibles, de la cantidad de respuestas de los casos. La división en alguna medida tendría que estar dada por los grupos de edad. Aquí es donde estarían los grupos de edad, a ver qué tanto contestaron los de tal a tal edad, o algún otro detalle, el perfil del que contestó, era estudiante o era Hombres, mujeres. hombres con mujeres, qué sé yo, ¿no? Entonces, es un detalle importante, porque si es así, entonces dicen ustedes, tengo aquí mis respuestas, y luego tengo una columna por edad, y entonces voy a dividirlos por edad, o no, tengo una columna que dice el género, y entonces lo voy a dividir los hombres y las mujeres. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es primero separarlos por esa columna, entre hombres y mujeres, y ya generar nuestros dos casos, o nuestros tres, o nuestros cuatro grupos, que son los que aparecieran aquí. Aquí tenemos un único caso, es una población única, ¿no? Cualquiera que haya sido. Entonces aquí, digo, difícilmente generaremos un gráfico que nos permita ver líneas, por ejemplo, para ir comparando esos grupos en particular, como era la intención. Veremos qué sucede, digamos, eh, en relación a ver qué tanto más contestan, y probablemente de para generar los grupos. Por lo pronto, la idea es que una vez que tienen sus grupos, aquí pueden generar sus grupos y establecer cómo contestó cada grupo. Evidentemente, el conteo tiene que aparecer aquí. Les decía yo, una manera de dar cuenta de esta contestación, de estos datos que ya son los numéricos, sin hacerlo de manera manual, es contarlo simplemente. ¿Qué es lo que hacemos? Con una formulita que es la de contar sí, que a lo mejor se la saben, ¿no? Nos colocamos aquí, le damos es igual a, y es count if en inglés, o contar sí, deben tenerlo si tienen en español la aplicación, y lo que primero nos pide es un rango de casos en los que hay que revisar, y mi rango de casos son todos estos. Como los hice de una sola ocasión, no los voy a hacer por grupos específicos, no lo tengo dividido por grupos, sino agarro todos. Imagínense que lo que hicieron fue que lo dividieron en grupos. Aquí tendrían que estar el primer grupo, no sé, en esta parte, un segundo grupo, tercer grupo, que podría ser la edad o cualquier otra variable. Entonces contaría por grupo, el primer grupo, el segundo grupo, y es como empezaría a contar. Y aquí aparecerían. Cuando aparece este que me dice ese es el rango de C1 a C42, en este caso le coloco una coma, y ahora me pide el criterio. ¿Cuál es el criterio que voy a buscar? El criterio es que me digas cuántas veces en ese rango de respuestas aparece esta respuesta. ¿Vale? Que es así. Cerramos el paréntesis y damos clic. Y ya me dice el número de ocasiones. Entonces me dice que para todas las respuestas, las ocasiones en que la gente contestó de esta manera fueron 10 veces, ¿no? Para no contar. Y lo otro es simplemente arrastrar la formulita, que es hacia acá. Ahora quiero que vean qué pasa. Aquí tenemos un error importante. Que, digo, lo hago así a propósito un poco para que nos demos cuenta de cómo está haciendo el conteo. Cada ocasión que yo me muevo, se dan cuenta aquí donde aparece la fórmula en la parte de acá arriba. Cada vez que muevo la respuesta, cambian los datos ahí arriba. Y si bien tenían que cambiar los datos, porque el criterio en el primer caso era C48, que es la respuesta 1, en el segundo C49, que es la respuesta 2, y así sucesivamente, lo que no debería cambiar es el rango del grupo de respuestas. Hola, ¿me siguen escuchando ahí?
Sí, Ah, bueno, es que ¿ya no nos tengo, oías? tengo dos gatos, ¿no? Y ya vino uno y me botó el teléfono donde estaba conectada en dos cosas y ya valió. Pero bueno, lo bueno es que estaba conectado también en la computadora. Bien, entonces el detalle que les comentaba es el siguiente. En la primera tiene un orden claro y el rango de casos de los que está contando es de C1 a C42, que es desde aquí donde viene el número 19 hasta aquí, hasta donde viene este 25, que es el 42. Pero cuando ya me muevo a la siguiente respuesta, ya no está contando el mismo caso, está contando de C2 hasta C43, y en 43 ya ni siquiera hay un caso. Entonces es importante irnos a la primera estimación, me estoy colocando ahora, y fijar Fórmula. esa fórmula. ¿De acuerdo? Me coloco aquí arriba, muevo, y aquí entre C y 1 coloco el signo de pesos. En el siguiente, entre C y 42, coloco el signo de pesos también. Y el C48 lo dejo así porque el criterio sí quiero que se mueva, no quiero que se fije, porque va a buscar distintas palabras. Y ahora sí, ya la formulita está fijada y ya lo único que hago es correrla nuevamente. Ahora quiero que vean. Claro, contó lo mismo porque contaba desde allá hasta aquí, nunca cayó aquí, contaba hasta aquí más o menos en esta parte en blanco, pero ya tengo seguridad que los datos de donde está contando hasta donde está, desde el inicio hasta el límite que me interesa, están claritos. Es lo único que pasa. Entonces ahora sí ya sé cuál fue la cantidad de casos en donde puedo dar cuenta de que lo que en mayor medida fue contestado fue, no sé, la respuesta número 1 con 10 casos. Con 3 la siguiente, 20 que fue la que quedó en primer lugar, 8 la cuarta y una sola vez la quinta posibilidad de respuesta. Para el caso de este tipo de respuestas y su graficación, yo creo que lo que más nos convendría evidentemente es un simple, ¿qué sería? Insertar una simple columna, digamos, o sea, algo así. No hay como, no tenemos en este caso con cuáles otros comparar, entonces puede ser algo de esta manera, si fuera el caso. No tenemos otros grupos, sino aquí lo que está haciendo es hasta cuántas ocasiones eso aparece, en dónde se ve el mayor pico de estos casos. Mientras de otro modo se vería así. Déjenme mostrarles el caso que habíamos preparado, donde tenemos una división no por grupos de edad, sino por un perfil de los actores sociales que contestaron, digamos. Entonces tenemos lo siguiente. Aunque sí les pediría ahí y que pudiéramos hacerlo en el orden que está la gráfica anterior, la del ejemplo. Sí, ahorita la que les voy a mostrar. Les voy a mostrar la del Ok. ejemplo. Por el orden de las frases, ¿se acuerdan que lo que veíamos ayer justamente es cómo vamos del nivel de implicación mayor, que aquí sale reflejado en estas respuestas de me afecta directamente, es esencial y mis acciones pueden ser determinantes? Ese sería 111 porque identifica el problema, es importante y piensa que puede hacer algo. Que fíjense cómo en esta tablita que está arriba es el primero, es la primera de las opciones. Ok. Y Entonces creo que ahí es sería donde desorganizarlo tal cual. Si ese es sería bajo ese orden que tendríamos que graficar los datos, aunque entiendo que allá lo hace justo por el nivel de aparición incluso de las respuestas, ¿no? Sí, digamos que Así no lo es, digamos, organiza. por la manera en cómo colocamos las respuestas, pero no, probablemente no están ordenadas como nos gustaría. Digo, eso lo decidimos. Esta Ajá, respuesta número 1 probablemente en el otro está como en el tercer punto, qué sé yo. exactamente, Pues a lo exactamente, mejor es ordenarlas así porque tienen un orden, digamos, escalar. exacto. Exacto. Si se dan cuenta, el gráfico corresponde a más de un grupo porque la misma cantidad de universo poblacional se dividió en grupos, mientras el otro se hizo de un solo, que si yo lo hiciera aquí, lo disminuyera, pues sería justo esto. Esta es la otra forma como se vería El gráfico. su Ujú. gráfico. Ese está bien, porque bueno, ya después, si me permiten, yo podría reunir los datos y hacer ya la gráfica con los dos grupos o tres de edad que están apareciendo. Claro.
¿no? Pero de inicio, esta sería una gráfica interesante porque justo los datos reflejarán en el caso de la población que se trabajó el tipo de acento en términos que aquí está también en términos de la barra, pero que no es el punto intermedio, sino es el nivel mayor de implicación. Aquí solo cambiamos el tipo de gráfico. Para el caso que ahorita hicimos, con solamente estos datos. Toda la población, no dividida en grupos, sino toda tal cual, a partir de este ordenamiento de las respuestas, y así queda el gráfico de líneas. Y aquí, en relación al que veíamos en el ejemplo, el nivel de implicación es el mayor, porque hay una coincidencia entre las 3 dimensiones que indaga nuestra escala, cosa que está invertida en el ejemplo que veíamos, era justamente el de no me afecta directamente, afecta a todo el mundo, no tiene importancia y de todos modos no hay nada que yo pueda hacer. Creo que era ese, el otro. Claro, aquí no queda. Aquí se va hacia abajo y el más alto es el de la mayor implicación. Perfecto. ¿Qué es este? Entonces quedaría así, si lo que hacen son el resto de grupos, pues lo que da es agregar la otra línea, la del otro grupo, ¿no? Así es. Lo que permite ver la coincidencia o la diferencia entre los grupos, que aquí lo interesante es cómo siendo grupos distintos, si había una coincidencia que es mayor o más fuerte en el menor nivel de implicación y que cae o coincide también en términos de las últimas opciones, ¿no? O sea, va habiendo una mayor coincidencia hacia el final del gráfico y hay una mayor variación en las respuestas al inicio de las formas de la implicación, que son graduales en efecto. Es el de la extrema izquierda es el mayor nivel de implicación y el de la extrema derecha es el menor o el cero nivel de implicación, porque ni me afecta, ni tiene importancia y no hay nada, de todas maneras no hay nada que yo pueda hacer. Entonces ahí el nivel de implicación es 0, ¿no? Muy bien. Pues no sé si hasta acá hay algún otro detalle. No, creo que no, a menos que tengan alguna pregunta ya específica, pero ya en términos de los problemas, en el caso del cuestionario de justicia y injusticia, sería agruparlo a través de la nube de palabras, corrigiendo y homogeneizando las palabras, cuidando los acentos, que o sean mayúsculas o sean una alta al principio y luego todas minúsculas, pero esa parte hay que cuidarla porque eso le da fuerza al ejercicio que hagan de reunir, bueno, cuáles son los principales problemas. Y luego en términos de las preguntas abiertas, yo le puedo echar un ojo y si quieren ya platicamos el lunes con calma en términos, o el lunes o el martes mismo, sobre cómo agrupamos las respuestas que están abiertas sobre esta parte de quién es responsabilidad de este problema, si es importante y qué tanto puedo hacer yo, que sí está preguntado, pero no, si se fijan, no está en escala, está en términos de preguntas, pero ahí están las 3 dimensiones también. Entonces tendríamos que ver cómo podemos trabajarlas en términos de ir identificando otra vez los mayores consensos, aunque esta es una pregunta abierta y lo que tendríamos que ver son intentar ver si hay posibilidad de generar un número de frecuencias y a lo mejor para cada pregunta en términos del origen encontramos o podemos priorizar 3 tipos de origen, invento, ¿no? Y en la importancia o a quién le corresponde resolverlo, también encontramos alguna posibilidad de consensuar mínimamente los elementos. Pero si quieren, yo también veo esa base y les puedo mandar un mensajito para hacer alguna sugerencia. Para justicia y para injusticia, porque ahí la escala está, pero no está como acá en términos de frases, sino está en términos de preguntas abiertas. ¿Sale?
y de la pequeña escalita. Pero bueno, con eso es justo organizarlos, sistematizarlos en un ejercicio, si quieren, muy básico ahorita de análisis de frecuencias, el de las nubes, y con eso nos damos, ya creo que podríamos tener la posibilidad de compartir datos interesantes el próximo jueves. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profesora. Sí. Por ejemplo, son varias preguntas la de los cuestionarios. ¿Se tiene que usar o graficar todas o nada más podemos tomar como que las más importantes? Sí, tendrían que graficar las más importantes, nada más. No se trata de, como les decía, en realidad es el martes, quienes tengan esa posibilidad, podemos vernos para ver, que nos parece que las que debemos presentar o los gráficos que debemos presentar serían estos. Sí. Gracias, profesora. Muchísimas gracias, profesor, querido Raúl, que te vaya muy bien. Te agradecemos mucho que hayas pasado esta tarde con nosotros. Gracias por lo que nos has enseñado, me incluyo. No, gracias a ustedes. Y bueno, que te vaya muy bien. Gracias también a ustedes. Con mis estudiantes, porque después los voy a extrañar, entonces voy a aprovechar que todavía los puedo flotar un ratito más. Ajá. Ok, de acuerdo, cuídense mucho y que tengan buen fin de semana. Igual, hasta pronto a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye, chicos. Aplauso. Ustedes en equipo, hasta luego. Gracias. Ok. Entonces, sí, la idea sería, y se los comenté, en realidad, además tuvimos varias fallas con mis cuestionarios porque efectivamente en el diseño que había hecho, pero ya no se lo envié, ya ahí, como me enviaba Raúl cosas y yo le enviaba, ya no le envié la última versión que sí les envié a ustedes, en donde sí estaba la escala, lo cual lamento, pero de todas maneras en las preguntas abiertas, si lo ven bien, ahí está la escala de alguna forma, o sea, está indagando sobre esas dimensiones. Les pido que le echen un ojo a esas columnas de respuesta y que imaginen cómo podrían sistematizarlo para presentarlo. Digo, el peor de los casos es poner todas las respuestas, ¿no? Para cuál es el origen o cuál es la importancia y ponérnoslas todas en una diapositiva, pero es imaginar si podemos sintetizarlas de alguna forma para dar cuenta del cuerpo de las respuestas. No se trata de hacer gráficas de todo. El asunto es, en efecto, que ustedes vean cuáles son los datos que pueden ser interesantes a compartir. El jueves tendremos una hora en la que, por un lado, yo les voy a presentar ya creo que aquí la tengo, la tabla, que a lo mejor podemos avanzar con eso, la tabla de calificación, no las calificaciones. ¿Cómo reorganicé? ¿Se acuerdan que cuando les entregué a ver si lo encuentro ahora. Cuando les entregué el temario, no está. No, me hace que no lo guardé. Ayer lo trabajé y se me hace que no lo guardé. Bueno, déjenme ver si está guardado. Pero trabajaríamos un poco en eso. De todas maneras, les he estado insistiendo en que no se me preocupen. Para mí lo más importante es que podamos hacer el ejercicio. No tuvimos, aquí está, toda la, a ver cómo lo ven. Lo que hice fue un ajuste. Entonces, las actividades, realización de ejercicios, 10%. Ahí está, sobre todo Bartlett, ¿no? Y algunas otras cosas que hicieron, que está también la parte del foro, que casi no usamos. Entonces, bueno, los mapas conceptuales los subí porque son una de las partes importantes, igual que su exposición, ¿no? Que muchos de ustedes prácticamente tienen ya esto resuelto. Y el ejercicio y el reporte final van a tener en la medida en que a mí me entregan el reporte, pero efectivamente el esfuerzo de hacer el diseño, de circular y completar sus cuotas, eso es las hojitas, si ya vieron el reporte que les pido, es como de una página o dos, dependerá del número de gráficos que me inserten en el reporte, porque si quisiera que ahí en el reporte incluyan algunos de los datos, ¿no?
pero esta es la escala, de manera que pues si han cubierto casi el 100% de los mapas, claro que cuentan algunas cosas como su profundidad, el diseño, las cosas que estuve insistiendo, pero en general yo reconozco que han hecho un gran esfuerzo, que han utilizado muchos de ustedes, creo que más de la mitad, ya creo que ya me la creo que tienen el manejo de la herramienta. Y bueno, yo creo que no les puede ir mal en los mapas, no por mucho, pues. En la exposición, desde mi punto de vista, todos hicieron un excelente trabajo. Y bueno, nada más nos queda pendiente esta parte, ¿no? Que voy a ir viendo los datos y demás de las bases de datos. Y bueno, lo único que les pediría es que hicieran una presentación, en efecto, más que de todos los datos, de esos datos que en el contexto de todo lo que hemos platicado les parezca que es interesante compartir con el grupo. Hasta ahí. Si esas son 3 gráficas, habrá quien diga, no es que a nosotros nos parece que son 4, va. O sea, no hay un criterio específico, el único objetivo real es poder compartir y seguir y cerrar, digamos, el curso reflexionando sobre lo que hemos aprendido y sobre lo que modelo de implicación nos permite reflexionar, que desde mi punto de vista pues es seguir insistiendo en que necesitamos fortalecer el tipo de ciudadanía que somos, porque esta sociedad nuestra le urge que tengamos una mayor conciencia, lo hablábamos también ayer, ¿no? Una mayor conciencia de cómo nuestros pequeños actos o pequeñas acciones podrían detonar grandes transformaciones. Entonces, ese es el único objetivo de ese ejercicio. Y bueno, por otro lado, para mí tener con el reporte una posibilidad de poder platicar la experiencia que hemos tenido y de documentar de alguna forma y cerrar, ¿no? Nuestro curso con esa conversación, que sería como un seminario más que una exposición, es un seminario en donde vamos a ir presentando los datos. Voy a hacerme un guioncito de cómo estará, ¿no? Quién va primero, quién, para que vayamos sabiendo, se los mando igual, cómo vamos presentando. En el ánimo de ir presentando, ir conversando como lo hemos hecho a lo largo del curso, ir compartiendo nuestras opiniones, percepciones, preocupaciones sobre esto que estamos viendo. Y les queda de tarea ya como un ejercicio casi personal, bueno, ¿y qué podemos hacer con respecto a las fake news, ¿no? A las falsas noticias? ¿Cómo podemos contribuir para ayudar como personas, como ciudadanos, como grupo a difundir, sobre todo en nuestras comunidades, con nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestros municipios, poder incidir, porque saben, y ustedes creo que ahora espero que sean como más conscientes de que cuando llegaron a este curso, de cómo estas falsas noticias están impactando de manera muy negativa a una sociedad como la nuestra, a esta sociedad cercana, que son los nuestros, nuestra colonia, nuestro barrio, nuestro municipio, pero también en términos generales a una sociedad como la nuestra. Entonces, pues no sé si tienen algo más, y si no, como les había ofrecido, envío un link para que el martes puede estar yo en asesoría, estaré ahí, no importa, puede ser una historia como esta, colectiva, no tiene que ser específica, sino en donde pregunten y podamos abordar las últimas dudas que tengan, para estar listos para tener esa última conversación de cierre, en donde yo iniciaré presentando otra vez los datos que tenemos, que ya ustedes mismos nos ayudaron a responder, como el antecedente, ¿no? Y el modelo de implicación, que me interesa que lo tengan por lo menos en la cabeza. Y el reporte que les pido incluye bibliografía, porque si se fijan, busca tener como el formato. Esas son las cosas que nos piden el reporte que yo les pedí, en donde se detalla la metodología. De hecho, no viene, que es algo que hubieran tenido que hacer en el trabajo, si hubiéramos hecho un trabajo, como los referentes teóricos, qué autores les sirven para reflexionar sobre sus datos. En este caso, bueno, ya no los voy a hacer sufrir en esa parte, pero sí que documenten cierta bibliografía que tenga que ver con el tema, porque la idea es que les sirva cuando vayan a tener que hacer algún trabajo, que tengan un modelo de qué cosas tienen que detallar. Ese es el único objetivo. Y si no tienen más, los veo la próxima semana.
Si les parece bien, entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen buena tarde. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos el martes.